para grabar. Clamaron a Jehová. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. ¿Por cuánto? 20 años. Yo digo, en 20 años no hubo nadie que dijera, ¿por qué estamos aceptando esto como normal cuando no lo es? ¿Por qué nos acostumbramos muchas veces y permitimos, déjenme decirlo de esta manera, permitimos que el enemigo siga ahí dañando, oprimiendo, cercando, molestando? Porque cuando vamos al capítulo 5 del versículo y el versículo 6 nos describe un poquitito la realidad del pueblo en aquel momento. Dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por sendas se apartaban por senderos torcidos, algunos tomaban atajos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel y habían decaído. Y ahí dice: hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba ¿dónde? En las puertas, ¿no? Y esto tiene relación con los primeros versículos que dice: Jehová los entregó. ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? Porque también el pueblo permite ciertas cosas. Quiere decir que lo que muchas veces nosotros habilitamos al enemigo para que venga sobre nuestras vidas. Muchas veces el andar en la cornisa hace de que el enemigo tome ventaja. Esto es para describir la situación general del pueblo de Israel. Y acá también esto es lo que se ve, pero también es cierto que el enemigo trabaja en lo oculto y en lo escondido. Ayer cuando estábamos siendo, pues déjenme volver a la experiencia de ayer cuando estábamos siendo dirigidos hacia otro lugar por la manada, por decirlo de alguna manera, porque todo el mundo tenía que agarrar para el mismo lugar, ¿no? Hasta que alguien nos advirtió que había peligro adelante. Yo me preguntaba, digo, así es el enemigo, muchas veces hay un plan oculto, hay cosas que no se ven a simple vista, hay cosas que escapan de nosotros, de nuestra capacidad de decir, veo más adelante. Graciela, que la pasé a buscar por la oficina, después de todo el día de oficina, le digo, vamos Graciela. Así vamos Graciela, ya que estuviste todo el día, ya que se fue de vacaciones, la estamos torturando en estos días. Graciela estaba tratando de ver si se veía algo para adelante, así como tratando de ver, no se veía nada. Y muchas veces nosotros estamos en la misma situación. Tal vez no vemos todo lo que está adelante. Tal vez no vemos el obrar del enemigo adelante. Tal vez no vemos el peligro adelante. Pero cuando estamos conectados con Dios, Dios se encargará de mostrarnos su camino, su libertad, de guardarnos. Este pasaje, la verdad que tocó mi corazón en estos días, ¿no? Y tomé la vida de Débora para ministrar. Voy a estar ministrando un poquitito sobre Débora en el retiro de mujeres que vamos a tener el 24 y el 25. Ahora, cuando vemos esto, dice que después de 20 años de estar en una misma situación, los hijos de Israel clamaron. Y dice que cuando clamaron, Dios respondió. Amén. Quiere decir, y no estoy hablando de un clamor, no, porque a veces pensamos clamor, Señor, ayúdame, bendíceme, ¿no? El clamor es cuando algo dentro tuyo dice, me cansé de vivir de esta forma. Me cansé de que las cosas sean de una sola manera.
Es cuando dentro nuestro algo se levanta para ir contra esa situación. Hay personas que frente a la situación se adaptan. Se adaptan, ven la situación, pero se adaptan, se acomodan. Y otras que van a la pelea. Yo creo que esto es parte de lo que Dios quiere que nosotros podamos ver en esta mañana. Necesitamos levantarnos. ¿Para qué? Para ir contra todo lo que hasta aquí nos ha dañado, contra todo lo que el enemigo ha tratado de hacer hasta el día de hoy. Y hay algo que se tiene que romper dentro nuestro y decir: me cansé del obrar del enemigo, me cansé de que el enemigo me sitie, me cansé que el enemigo corte los caminos, me cansé que el enemigo ponga tropiezos, me cansé que el enemigo venga a tocar la economía, porque en los caminos cortados significa que estaba tomando la economía del país. Los estaba cercando, les estaba rodeando para que no pudieran hacer uso de los pozos de agua. Cuando les cortaba los caminos, cortaba la economía del lugar. No solamente tiene que ver con el obrar del enemigo que te rodea nada más, tiene que ver con un sitio que afecta tu vida personal, tu vida económica, tu vida familiar, tu vida ministerial. No sé cuál es el sitio con el cual el enemigo te ha rodeado, pero siento en mi corazón que esta palabra la tenés que poner por obra, te tenés que levantar contra toda fuerza del mal. Gloria a Dios. Clamaron a Dios. Mira, había un pasaje que quería empezar leyendo por esto y me fui por otro versículo. Isaías 33, 22, se los leo. Dice: porque Jehová es nuestro juez, y Jehová es nuestro legislador, y Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Juez, legislador y rey. Lo pone en los tres poderes, por decirlo de alguna manera. Si lo aplicamos a nivel gubernamental, diríamos legislativo, ejecutivo y judicial. Bueno, bien, ahí vamos. Ahora, ¿por qué me gustó este pasaje? Primero, cuando habla de rey, habla de gobierno. Cuando habla de juez, habla de justicia. Habla de que, cuando habla de legislador, habla de que él está encima, ¿no? Hay otro versículo que dice: sobre el alto gobierna uno más alto. Esta semana tuvimos una serie de situaciones. Venimos como peleándolas. Cosas injustas, ¿no? Cómo el enemigo se mete. Cómo hay una agenda oculta del enemigo para dañar, para tomar aún la vida de las personas. Venimos creo que desde el viernes pasado, ¿no? Con algunas situaciones a nivel gubernamental, daño, cosas ocultas, ¿no? Con reuniones ahí. Desde esta semana nos tocó hablar, qué sé yo, desde el director de hospital, trabajadoras sociales, oficinas aquí del gobierno, por situaciones que estaban haciendo mal. Mire, llegó un momento que le decía a Mirta, le digo: ¿estaremos haciendo lo correcto? Porque estábamos peleando por una situación. ¿Estaremos haciendo lo correcto? Porque a veces uno entra en peleas que vos decís: estoy peleando por lo correcto. Y después Dios dije: no, ¿cómo que no? Si hay injusticia, alguien tiene que ponerse de pie frente a la justicia. Y le digo: mire, fue tan fuerte que una persona en un hospital que estaba haciendo algo malo, por decirlo de alguna manera, después que estuvimos con Mirta vino a hacerse estudio y no sé, de estudio fueron 5 minutos y después anduvimos de aquí para allá, corriendo acá, hospital de allá, lugar allá. Después de que nos fuimos de pelear en un lugar, no, por decirlo de alguna manera, la mujer dijo: no sabía que tenían tanto poder. Y yo me quedé con esa palabra, porque no es que tenemos tanto poder, es
que realmente cuando vos te determinás a que el enemigo no siga obrando, le ponés límite al enemigo. No sabés cómo termina la historia, pero por lo menos en el momento que a vos te toca, te tenés que levantar. Sí, Señor. Tenés que pelear esa batalla. No sabés cómo va a terminar la guerra, porque a veces uno no sabe cómo terminan las cosas. Pero no importa el final, sino en el proceso, mientras llego a lo que tengo que llegar, yo tengo que darle batalla al enemigo todos los días. No puedo permitirle al enemigo que siga avanzando. Que siga avanzando. Jehová es nuestro rey, gobierno, justicia. ¿Y por qué les leía esto, legislador? Porque encima de un alto gobierna otro más alto. Y cuando nosotros nos alineamos con Dios, Dios mueve su mano también para avalar y para acompañar lo que estamos haciendo. Ahora, Dios nos insta a vivir en su palabra, a cumplir sus mandamientos, porque sabe que esto es de protección sobre nosotros. Que mientras nosotros caminamos tomados de la mano de Dios, estamos escondidos en el hueco de su mano. Acá el pueblo iba como permitiendo ciertas cosas, como que a través del tiempo se iban diluyendo en su compromiso con Dios y iban permitiendo que otras cosas entraran, alianzas que ellos permitían. Empezaban por una alianza económica, porque es así, ¿no? Y esta alianza económica traía otras cosas. Está hablando de esta situación, estoy hablando puntualmente del tiempo en el que Débora y Barak tuvieron que salir a la batalla. Por eso la Biblia dice que cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba en las puertas. Cuando ellos hacían alianzas que no les correspondía, el enemigo llegaba hasta las puertas. Y cuando llegaba hasta las puertas, ¿qué hacía? Tomaba dominio. Controlaba cosas. Hay cosas que somos inocentes, porque la verdad hay cosas que somos inocentes, porque no vemos el obrar del enemigo, pero hay otras que tenemos que abrir nuestros ojos y decir, esto no, esto no. Tener bien en claro lo que es y lo que no es de Dios. Esto me anoté un par de cosas, ¿no? Nuestras familias son de Dios, no podemos permitir que el enemigo traiga daño, no. ¿Por qué digo esto? Porque me gustó esta expresión, la guerra llegó hasta las puertas. Anoche predicaba esto, digo, a veces hasta que no te llegan los problemas a los pies de tu casa, a la puerta de tu casa, no te levantás a pelear ni siquiera por otros. Solo cuando te toca en carne propia es que te empezás a levantar y a mover por otros. ¿Sí o no? Lo digo de corazón y me pasó a mí también, Entonces, tenemos que poder ir a la ofensiva, ya no solamente a la defensiva, sino a la ofensiva contra el enemigo. Me gustó lo que dice, ¿no? Clamaron a Dios, clamaron de lo profundo del corazón. Ahora, Débora se levantó como una voz para despertar. Y Barak entendió que tenía que levantarse. Mire, el nombre Barak significa espada reluciente. Quiere decir que él era un guerrero que se había ganado ese nombre. Pero por alguna razón estaba ahí, ¿no? Neutralizado. Oxidándose. Mira, una linda palabra. Se estaba oxidando, está muy buena esa, me gusta. Estancado. Por alguna razón quedó detenido. Y esto nos puede pasar a todos, ¿sí? Por alguna razón nos vamos acomodando, por alguna razón nos vamos deteniendo. Y acá viene la palabra, porque ni siquiera es Débora. Dios podría haber usado, como usó en otro momento, a Balaam, a la burra de Balaam,
que le habló. Acá viene la palabra, y la palabra vino para despertar, no solamente a Débora, no solamente a Barak, sino que vino a despertar un pueblo, porque el pueblo entero se levantó para pelear. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Ahora, el adormecimiento muchas veces viene porque las situaciones nos ahogan. Lo que vivimos en el mundo natural. Los problemas diarios. Las situaciones que nos van como ahí. Y uno entra como en un letargo. ¿No? Y ahí donde, mire, el versículo 14, ya se los leí, levántate porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara. El versículo 7 dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel y habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Y el versículo 12, ¿no? Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva tus cautivos. ¿Qué estaba diciendo? Mire, me gustó este cántico de Débora. ¿Sabe qué? Se hablaba a sí misma, porque es el canto que ella misma hizo, y a sí misma ella se decía, despertate. Así que decite a vos mismo, despertate. Hay que despertarse. Ahora, es interesante porque cuando describe la vida de esta persona, dice el versículo 4, gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Es interesante que describa los roles que ella cumplía, las funciones que ella tenía. En primer lugar, profeta. Y déjenme hablar en esta mañana sobre el rol profético, que es tan importante. Yo sé que es un ministerio que ha sido, por decirlo de alguna manera, bastardeado, ha sido tan mal usado, ha sido tan conectado solo con lo económico, con el dinero, que ha hecho que lo puro de Dios, lo que tiene que funcionar, se haga vil, que termine siendo rechazado en muchas oportunidades. Y el problema no es el dinero, el problema es la mala conexión con el dinero muchas veces. Porque el dinero, dice la Biblia, que mía la plata, mío es el oro, dijo Dios. No es un tema de dinero, es un tema de mala conexión, ¿no? Y mala conexión de las cosas espirituales con el dinero. Esto para limpiar el terreno. Pero el dinero es de Dios y debe ser usado para la obra. La Biblia dice, el obrero es digno de su salario. No está mal utilizarlo como corresponde, ¿no? Con sabiduría, con claridad. Ahora, el don profético, ¿no? Es fundamental en la iglesia. El ministerio profético, más que el don persona o ministerio profético, es fundamental en la iglesia. Cuando hay ministerio profético en las iglesias, las cosas se aceleran, porque el profeta tiene la capacidad de ver en el mundo espiritual lo que todavía no tiene acá. Te adelanta con la palabra, ¿no? Trae del cielo a la tierra lo que en el cielo ha sido determinado, lo trae a la tierra. Muchas veces la palabra profética viene para abrir, es como una cuña. Se establece la palabra muchas veces cuando no hay nada y la palabra empieza a trabajar hasta que es una realidad. Lo que pasa que también se ha utilizado el don profético para manipular la vida de las personas, para tratar de forzar su voluntad de hacer cosas, para manejar cosas. Y esto es lo que no es de Dios,
Porque el que tiene el don o tiene el ministerio profético tiene que ser voz de Dios para traer respuesta al pueblo. Débora fue voz de Dios en ese momento. Trajo a luz una palabra que ya estaba puesta sobre el pueblo. Porque fue a Barak y le dijo: Barak, hay una palabra en nuestra gente o en nuestro pueblo o en nuestra tierra. Hay una palabra. Mire, Dios ya le había dado hasta la estrategia de cómo iba a ser vencido Sísara. Ya le había mostrado Dios que lo iba a derrotar en el arroyo. No es que ellos no sabían cómo iba a venir el fin de quien los oprimía. Ellos sabían cuál era el fin. La palabra ya había sido dada. Solo tenía que ser activada. Y acá se activa cuando yo me levanto para creer. ¿No? Esto de que las promesas hay que caminarlas, hay que tomarlas, hay que buscarlas, hay que trabajarlas, por decirlo de alguna manera. Lo que Dios ha puesto sobre cada uno, yo tengo que caminar en sentido de la palabra. Tengo que caminar sobre lo que Dios me ha hablado para que la palabra se cumpla sobre mi vida. Entonces, ¿qué hizo Débora? Soltó una palabra que ya estaba dada y la trajo a la realidad, la trajo del cielo a la tierra. Ahora, por eso se resalta tal vez la historia de ella, pero es interesante porque yo ayer ministraba, no, esto mismo que dice Débora, despiértate, 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 despierta, entona canción. 4 despiértate, ¿no? El primer despertarse es a nuestro llamado. Porque la primera cosa que el enemigo hace es tratar de anular lo que Dios puso en nosotros. El último domingo que trabajamos aquí la palabra de Pablo a Timoteo, donde le hablaba de militancia, lo primero que Pablo le recuerda a Timoteo, le dice: milita, ¿no? Aviva primero el fuego del don que está en ti, y le dijo: milita en lo que te ha sido dado. Trabaja en lo que te ha sido dado. Ocúpate en lo que te ha sido dado. Direcciónate. Hablando de esto y dando el ejemplo de que el soldado, si dejara su lugar, no sería bueno. Ahora, cuando estamos hablando de despertarse al llamado, está hablando de poder ver lo que Dios ha puesto en nosotros y poder ir a ese cumplimiento de lo que Dios ha preparado para nosotros. Es una actitud de corazón. Yo les contaba a las hermanas en el retiro acerca de mi propia vida, de mi propio llamado. El día que Dios me llamó a mí fue el día que Argentina ganó el primer mundial en el 78. Yo tenía 16 años, para que saquen cuenta, no. Tenía 16 años, estaba todo... había venido un grupo de afuera a predicar, de Sudáfrica, me acuerdo, estaba la gente de Jucum en aquel momento, bueno, vino gente de todo el mundo en estas redes así, porque como se hacía el mundial en Mar del Plata, ¿no? El último partido creo que se hacía en Mar del Plata, y bueno, aprovechaban a venir gente para predicar el evangelio en esos días. Y yo estaba en la iglesia, ¿no? Hacía muy poquito que había vuelto al Señor y todo lo demás, estaba dando mis primeros pasos nuevamente. Y de repente, bueno, afuera, en la iglesia si éramos 20 personas, pero estoy siendo súper generosa. Afuera había un ruido que era impresionante, que no se podía escuchar ni lo que se cantaba, apenas se escuchaba lo que se hablaba. Y me acuerdo que predicó un sudafricano, que trajo un mensaje que
No sé si le entendimos mucho de lo que dijo, no, así de simple, pero algo se activó en mi espíritu. Gloria a Dios. Algo se activó en mi espíritu. Y yo ese día, creo que pasé al frente, yo me acuerdo que pasé a otra persona, movida por una palabra. Y nunca más mi vida volvió a ser igual. Y no es que yo fui una persona en la iglesia de visible, por decirlo de alguna manera. Jamás fui una persona visible en la iglesia. Fui una del montón. Fui una persona que jamás tuve ni siquiera, no sé, a cargo una clase de escuela dominical, ni una lectura, ni un tiempo de oración, ni esto, ni aquello, nada. ¿Un sonido? Tampoco, ni sonido, menos. No. Cuando repartieron los dones, el Señor me pasó de largo. Y sin embargo, fui de las personas que siempre estaban. Siempre estaba. Había una reunión, yo estaba. Había un tiempo de oración que venían 5 gatos locos, estaba. Se terminaban los cultos y se hacía un pequeño grupo de oración después del culto, yo estaba. Había que ir a un anexo, iba y acompañaba. No iba porque me daban algo para hacer. ¿Estoy siendo clara en esto? Pero había algo en mí. Había algo en mí. Cuando yo le fui a decir a mi pastor que venía a estudiar al Instituto Bíblico, mi pastor se quedó mirando porque creo que habrá dicho, ¿de dónde salió? Y eso que tuve una hermosa relación con mi pastor, el pastor Calviño, un hombre de Dios maravilloso. Pero fue 2 veces en la vida hablé solamente con él. El día que le dije que quería ir al Instituto Bíblico y otra vez después de 3 años cuando terminé el Instituto Bíblico que le dije que no iba a volver a Mar del Plata. 2 veces en la vida hablé con él. O sea, ¿por qué les hablo de todo esto? Hoy parecería que necesitamos tantas cosas. Sin embargo, lo que Dios había puesto en mí, ahí estaba. Solo necesitaba ser despertado. Hay momentos donde vas a caminar sin ver, sin sentir, sin nada que se te acomode a tu alrededor. Simplemente, me gusta ponerlo de esta manera, hay que poner el cuerpo. Esto es lo que aprendí en estos años. Simplemente pongo el cuerpo, Señor. Simplemente estoy. Simplemente estoy, porque estando es como que Dios sigue ahí trabajando. Hay que despertarse a lo que Dios. ¿Cuánto llegó el momento? Después lo contaba esto en el retiro. Cuando vine al Instituto Bíblico, todos ya tenían conocidos, ¿no? Uno se iba para acá, el otro se iba para allá, el otro se iba para allá. Bueno, yo me vine con un grupo a la Iglesia de la Boca, un grupo de estudiantes, vinimos a la Iglesia de la Boca, donde tuvimos una reunión con el pastor José Manuel. Y me acuerdo que con los compañeros que vinimos, el pastor nos junta, nos reúne a todos y empieza a preguntar, ¿y vos qué sé yo? Voy a ser evangelista, el otro que iba a ser pastor, el otro que iba a ser qué sé yo, y el otro que tenía un llamado a las naciones, y el otro. Entonces cuando me llega a mí me preguntan, ¿y vos qué vas a hacer? Y yo le dije, la verdad, pastor, no sé. Le dije, no tengo. Sé que tengo que estar acá preparándome, pero no tengo idea de lo que Dios quiere para mí. Yo quiero decir una cosa, todos ellos, ninguno se quedó en la iglesia. La única que me quedé en la iglesia trabajando con el pastor fui yo, del grupo de ese de estudiantes. ¿Qué estoy diciendo con eso? Exponiendo el cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque después surgió una necesidad. La necesidad era que había un anexo, ¿no? En Villa Tranquila, que estaba sin pastor, no tenía líderes, no tenía esto, no tenía nada. Entonces el pastor vuelve a preguntar, ¿quiénes quieren ir a colaborar al anexo? Y yo me anoté para ir al anexo. Después terminamos siendo pastores de ese lugar, pero
las cosas de Dios, el activarse en lo que Dios tiene, no tiene que ver con un púlpito, no tiene que ver con un micrófono, no tiene que ver con un lugar, tiene que ver que cuando hay algo en tu vida puesto por Dios, Dios lo va a usar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Gracias, Señor, porque yo siento en mi espíritu que hay cosas que se van a activar. Se despertó al llamado. Se despertó para levantar a otros que tenían que ser parte de ese llamado. Débora no se quedó simplemente con ser una voz, de traer una palabra, de ser la que anuncia. Se movió, tomó la vida de Barak y le dijo: Barak, levántate porque vos sos parte de esta pelea, vos sos parte de esta batalla. Sobre tu vida está la palabra. ¿Sabe qué? Lo ayudó a que tomara su lugar. Lo empujó, porque luego el capítulo 5 habla de cómo Barak fue y enfrentó la batalla. Cómo Barak fue y peleó la batalla que tenía que pelear, ¿no? Y ahí ella se despertó para levantar también a otros. Y una de las cosas que sí quiero también ministrar en esta mañana, y no me quiero extender tanto, es que también se levantó contra el obrar del enemigo. Y siento fuerte en mi corazón que no podemos desconocer esta parte. Yo creo que nos tenemos que ir, y esta semana tiene que ser una semana de guerra espiritual, de batalla espiritual, de ayuno, si algunos sienten de ayunar, de ir contra. El ayuno no es para torcerle el brazo a Dios, el ayuno es para nosotros tener mayor claridad de lo que Dios quiere. Es como que nuestros sentidos se tienen que agudizar para poder pelear aún con mayor certeza las batallas que tenemos que pelear. Pero tenemos que ir contra el poder del enemigo. Me gusta cómo describe el obrar del enemigo, ¿no? Lo cerca, ya lo que les leí. Pero hay otro pasaje, ¿no? Al final del capítulo 5 demuestra el operar del enemigo en lo oculto. 28 del capítulo 5 dice: la madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voz dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas les respondían, y aún ella respondía a sí misma: ¿no han hallado el botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella, dos las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Acá está hablando de la madre de Císara, el enemigo que los estaba oprimiendo. El enemigo los estaba oprimiendo. ¿Por qué Débora dice: me levanto como madre? Primero, que lo maternal no tiene que ver solo con lo humano, sino que lo maternal tiene que ver con cuidado, tiene que ver con protección, tiene que ver con amparo, ¿no? Siempre hablamos de esta funcionalidad de paternidad. ¿Sabe que orfandad significa hambre de vientre? Por eso la Biblia habla mucho de Dios como padre, pero también de Dios como madre. Habla de que cuando se describe a sí mismo en uno de sus nombres, el Shaddai, en la traducción es el que tiene pechos, el que amamanta, hablando de esta capacidad de Dios de nutrir, ¿no? de cuidado, de alimento. Ahora, por un lado está la madre de Císara, una madre impía, que está esperando, ¿no? que el ejército traiga el botín. ¿Y qué era el botín? Iban a tomar la próxima generación, porque habla de las doncellas con vestidos de colores. Está hablando de la próxima generación, que no tiene que ver con edad, no tiene que ver con jóvenes,
tiene que ver con lo que viene, con los planes que viene, con el futuro, porque si tomaban a las doncellas, tomaban la capacidad de poder seguir desarrollándose. El plan del enemigo siempre viene por nuestro futuro. Vieron que los brujos, los hechiceros, lo que primero que hace una persona que va a un brujo o un hechicero, te adivina ¿qué cosa? El futuro. La gente está ávida de conocer el futuro, porque el enemigo está ahí siempre tratando de adelantarse a nuestro futuro. Cuando está hablando de la próxima generación o está hablando de lo que venía, de la continuidad, de lo que le iba a permitir al pueblo seguir creciendo, está hablando del futuro que ese pueblo tenía. El poder del enemigo se levanta muchas veces para tomar el futuro nuestro. Por eso nuestra vida no puede salirse del destino que Dios ha preparado para nosotros. No podemos permitir que nuestro destino quede a la deriva. Por eso yo tengo que tener claro lo que Dios quiere para mí y mantenerme, aunque tenga simplemente que poner el cuerpo esperando que Dios se muestre o muestre cuál es el paso siguiente, no moverme del futuro que Dios ha trazado para mí, para que el enemigo no pueda tocar lo que viene. Me pareció tan fuerte esta palabra, mostrando un operar. Las damas avisadas habla de hechicería y brujería con la cual ellos se movían. Y por otro lado, Dios levantando una voz profética para poder mantenerse en la palabra. Nosotros tenemos que activar en nosotros la palabra, despertarnos contra el poder del enemigo, ir contra aquello que está queriendo bloquear el futuro. No sé por qué Dios me está dando esta palabra, pero evidentemente en esta mañana vamos a orar por esto, porque siento que hay cosas que quieren bloquear el futuro, quieren tomar el futuro. Quieren hacerte sentir que no hay dirección en tu futuro. Tranquila, tranquilo, tu futuro está en las manos de Dios. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Yo no voy a moverme de lo que Dios ha preparado para mí. Y siento en mi corazón, nos vamos a orar con esto. Vamos a pedirle al Señor que obre en esta tarde. Y un versículo anterior, mire, 4:24, dice: y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Quiere decir que para que el enemigo ceda, yo tengo que ir endureciendo mi mano endureciendo mi mano ahí, contra situaciones, contra el obrar del enemigo. Tengo que ahí, es como una actitud de corazón. No voy a permitir, no lo voy a dejar avanzar, no voy a dejar que esto tome lugar en mí, no voy a dejar que esto se apodere de mí. ¿Sabe que muchas veces una de las formas que el enemigo tiene para tomar nuestro futuro es despertar en nosotros la ansiedad? La ansiedad es tan espiritual. ¿Sabe que la ansiedad tiene que ver con exceso de preocupación del futuro? Una persona que con su cabeza vuela y vuela y vuela, y cómo voy a hacer, y cómo voy a pagar, y cómo voy a trabajar, y cómo voy a vivir, y cómo voy a esto, o cómo voy a salir adelante, y qué va a pasar con esto. Esto que se despierta en este exceso de preocupación son los que traen los ataques de pánico, lo que puede sumergir a una persona aún en una depresión, lo que puede desatar un ataque de ansiedad.
Estoy llevando a un extremo, ¿no? Pero aún en esto es tan diabólico porque el enemigo te empuja a que tengas un exceso de preocupación. En esta mañana vamos a tomar control de nuestros pensamientos, no vamos a permitir, ¿no?, de que el enemigo traiga preocupación. Nos tenemos que ocupar de nuestro futuro, no preocupar. ¿Cuántos dicen amén en este lugar? Ocuparse es ser sabios en cómo vamos a manejar lo que viene. Pero otra cosa es permitir que la preocupación se apodere de mí. Porque acá entramos en un terreno donde el enemigo toma lugar. Yo sé que hay cosas para resolver. Ustedes tendrán cosas para resolver. Yo tengo cosas para resolver, ¿no? Tantas situaciones que hay en el medio. Pero nuestras vidas está resguardada en Dios. Nuestra vida está segura en Dios. Y aunque tal vez hoy, sentados en este lugar, digamos, Señor, pero no veo nada. Bueno, ponele el cuerpo. Cree que cuando llegue el momento, Dios abrirá la puerta que es para tu vida. Alineará las cosas que son para ti. Traerá las personas que podrán bendecirte. O Dios te abrirá puertas en las cuales vos bendecirás a otros. Porque siempre estamos pensando en nosotros. Vamos a pensar en levantarnos para bendecir a otros. Vamos a levantarnos para bendecir a otros. Porque en la medida que nosotros nos despertamos en lo que Dios tiene para nosotros, Dios se ocupará de todo lo nuestro. Ponete de pie ahí donde estás. Señor, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Señor, nos queremos levantar en esta mañana. Yo te doy unos minutos ahí para que pienses. ¿Qué cosas te tenés que levantar en esta mañana? Tal vez el enemigo trajo situaciones en las cuales te sentiste atrapada, atrapado. Levántate de esta situación. Toma una decisión en tu corazón y decir: el enemigo no podrá tocar mi futuro. La amenaza era sobre el futuro. El plan era sobre el futuro. Estaban peleando esa batalla por el futuro. Y en esta mañana la palabra viene para despertarte y decirte que tu futuro está en las manos de Dios. No caerás de la mano de Dios. Dios no soltará la mano de Él sobre tu vida. Porque hay esperanza. Dijimos que estos 365 días del año, lo que nos une a Dios es la cuerda de la esperanza. En este día, Señor, tu mano está extendida con esperanza. Hay esperanza para tu futuro. Hay salida para tu porvenir. En el nombre de Jesús. Señor, y en el nombre de Jesús tomamos control también de todo aquello que no es tuyo, Señor. De todo pensamiento tortuoso. Todo lo que, Señor, viene a nuestra mente como una tortura mental, Señor, como que el enemigo mandó todas sus saetas. Ahora, en el nombre de Jesús. Aún te digo, mira, poné tu mano sobre tu cabeza y decir: yo tomo control de mis pensamientos. En el nombre de Jesús. No permitiré que el temor a la ruina, el temor al futuro se apodere de mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo soy libre del temor al futuro. Soy libre, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Señor, aún me vuelvo contra aquellos que trabajan, los brujos, los adivinos, los hechiceros, que trabajan, Señor, a través de esto, del temor al futuro. Yo ato y reprendo
todo lo que se mueve a nuestro alrededor, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Toda saeta enviada, Señor, en tu nombre, yo echo fuera en esta hora todo poder de hechicería, de brujería, de magia. Toda acción demoníaca, Señor, que batalla el alma, en el nombre de Jesús, se quiebra en esta hora, en el nombre de Jesús ahora. Yo reprendo en esta mañana toda obra del enemigo ahora, en el nombre de Jesús. Comienza a orar ahí, comienza a echar fuera al enemigo. Señor, yo echo fuera al enemigo. Señor, llegará, Señor, no llegará, no tocará la casa. Señor, ahora llegó hasta la puerta, pero no entrará, Señor. No entrará a mi casa, no entrará a mi territorio, no entrará a mi economía, no entrará a mi familia. Ahora, en el nombre de Jesús, quebramos toda acción del enemigo. Rompemos todo yugo del enemigo ahora en el nombre de Jesús. Oh, marraba, shiaraba, candaraba, kaya, sanda. Nos volvemos contra esa obra del enemigo, Señor, en el nombre de Jesús. Todo pesar, Señor, toda presión, aún toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús le echamos fuera, nos liberamos de toda carga espiritual, Señor, de todo lo que nos ha rodeado, Señor, de todo sitio del enemigo, que parece que las puertas no se abren, que parece que las cosas no se dan. Ahora, en el nombre de Jesús, quebramos en esta mañana todo sitio del enemigo, Señor. Ahora todo lo que ha tomado de nosotros, ahora lo reprendemos, Señor. Todo lo que ha venido contra la economía, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Rabaya Shiarabakana, en tu nombre, Señor. Señor, ahora clamamos a ti con todo nuestro corazón, Señor. De lo profundo de nuestro ser sale nuestro clamor. Señor, ahora no permitiré que el enemigo siga avanzando. Oh, Mashiach Arabakanda, Riarabashi Arabakaya. Sí, Señor, ahí, solta tu voz como un grito de guerra en esta mañana, liberándote de todo aquello que no es tuyo. Urrabarabarabasia, oh, arrabasarabacanda, urrabarabasandarabaquia. Sí, Señor. Oh, riarabarabacanda, rabashiarabacanda. Quiero
sequía.